Bueno, como todos los nietos Vallejos y Cortange, pasé muchos veranos en la granja y creo que tengo los recuerdos más lindos de mi infancia de la granja. Es más, alguna vez dije que no me acuerdo de otra cosa de mi niñez que no sea de la granja. Y creo que en parte eso también tiene que ver con que, bueno, dadas las circunstancias de que justo había muerto Bali y los abuelos estaban muy tristes, y en ese momento yo era la más chica, además de que era buena, tranquila. Mis viejos me mandaban más tiempo, y además estaba en jardín de infantes, podía faltar a la escuela, cosa que mis hermanos no podían. Entonces me mandaban 2 meses, 3 meses a la granja con los abuelos. Así que obviamente esos son los recuerdos más lindos que yo tengo de la infancia, pasarla con los abuelos, cuidando a los chanchos, las gallinas, cortando flores. Hay veces que digo que las cosas más lindas que sé hacer las aprendí también a hacer en la granja, que tienen que ver en realidad con cosas muy relacionadas con la casa, con el jardín, con querer a la naturaleza, con la familia. Ese tipo de cosas creo que nos dio ese lugar. Y en especial me acuerdo mucho de las navidades de la granja, porque, bueno, eran una fiesta. Primero que nos juntábamos siempre todos los que podíamos. Me acuerdo que varios meses antes se empezaban a llamar y a escribir y a ver si todos podían ir a la granja. Eran las grandes peleas con las familias políticas, porque obviamente todos querían pasar Navidad con su familia, y si se iban a la granja no pasaban ni Navidad y muchas veces ni Año Nuevo con la familia política, sino siempre con los Vallejos. Así que esa era una negociación difícil. Pero bueno, cuando finalmente se lograba, que casi siempre se lograba, porque era muy fuerte el patriarcado en ese sentido, nos juntábamos todos y bueno, empezaba a llegar la gente. Pero yo estaba desde antes, o por lo menos me acuerdo varias navidades de haber estado antes de que llegue todo el mundo, entonces me acuerdo de los preparativos. Una de las cosas que hacíamos con la abuela era adornar toda la casa. Y adornar toda la casa en parte era como un entretenimiento para mí, para hacerme hacer cosas a mí. Así que cortábamos papelitos, cortábamos arbolitos de Navidad, de papel, estrellitas, hacíamos lámparas para, digamos, como adornitos así para cada una de las lámparas de la casa. Se adornaba el árbol de Navidad, que lo íbamos a buscar con el pipi. Salíamos con el pipi de mañana a cortar un pino, muy ecológico lo nuestro, y se cortaba un pino grande y se lo llevaba y se lo ponía al lado de la chimenea. Bueno, después ese pino era adornado con todas las guirnalditas y macanitas que generalmente se ponen, pero realmente era todo una cosa muy, muy pensada, muy elaborada, con mucho cariño. Después venían las comidas, o sea, preparar la comida también era todo un rito. La abuela era buena cocinera, el pipi también. Se preparaba mucha comida, por lo menos esa era mi imagen de chica, que había comida a patadas en esas mesas. Y después llegaba la parte, por supuesto, más emocionante para todos nosotros que éramos chicos, que era la llegada de Papá Noel. Que es una tradición que siempre hemos tratado de mantener, porque nosotros realmente lo recibíamos a Papá Noel, lo veíamos pasar de lejos. Era una figura muy enigmática. Nos juntábamos todos los nietos sobre el ventanal grande que daba a la salita de donde estaba el piano, y en un determinado momento veíamos una lucecita que pasaba por abajo, era un farolito, y que iluminaba un personaje que era Papá Noel. Por supuesto que era el momento de mayor excitación, estábamos fascinados, no nos podíamos despegar de esa ventana. Tanto es así que aún hoy de grande, cuando me tengo que acordar un momento lindo así, de mucha felicidad, me acuerdo de ver pasar ese Papá Noel. Y después, bueno, se hacía un movimiento ahí raro de piezas y nos llevaban al arbolito, donde había bolsas y bolsas de regalo. También mi imagen de chica, capaz que eran 3 bolsas y a mí me parecía un universo. Y ahí la que abría sacaba los paquetes de la bolsa y empezaba a leer nombre por nombre era mi mamá, Sara.
con voz muy fuerte y mucha energía y mucha emoción, y bueno, cada uno iba recibiendo su paquetito. Así que en ese sentido yo creo que, bueno, eso era el 24 a la noche, el 25 por supuesto se comían, pero para nosotros ya no era fiesta eso, o sea, la fiesta era el 24 a la noche. Y estábamos varios días con la familia, que era la otra cosa linda, o sea, Navidad no era solamente el momento de recibir los regalos, por más que para nosotros fuera lo más llamativo, sino que estábamos muchos días con nuestra familia que venía siempre de lejos, porque además la granja era un lugar donde nos juntábamos, ¿no? Un lugar de encuentro donde se juntaba el clan. Así que en ese sentido era realmente muy lindo. O sea, yo tengo unos recuerdos, para mí la Navidad era la granja. Otras Navidades, sí, algunas más lindas, otras más feas, pero pueden pasar. Las Navidades de la granja son realmente inolvidables. Bueno, corregirte lo del pino. Estás en pedo, que el Pipi va a cortar un pino. Vos tenías la sensación de cortar un pino. Cortamos una rama grande de un pino. Bueno, era un sí, pino. Pero no, pensá vos si el Pipi iba a cortar un pino, ni en pedo. O sea, cortar una rama. Sí, grande. Que después la ponían parada, una rama lateral del pino. Sí, es verdad, es verdad. Cortaba y cargaba. Es verdad, a mí me parece que era un pino, es verdad. No, cortaba, si te acordás quién era Papá Noel. Bueno, cuando nosotros éramos chicos yo no sabía que Papá Noel era Papá Noel, sin ninguna duda. Y venía solamente a la granja, o sea, yo no había escuchado de mis amigos ni nadie que Papá Noel fuera a verlo. Primero que era el niño Dios en las otras casas, y segundo que cuando era Papá Noel jamás aparecía, nadie lo conocía, yo lo había visto, nosotros lo veíamos. Después de grande, cuando Papá Noel no fue más Papá Noel, empezamos a saber que era mi hermano Fernando, mis tíos, mi tío Alex, después mis primos más chicos, Ogi creo que fue Papá Noel alguna vez, las mujeres nunca fuimos Papá Noel. En parte pienso porque era medio peligroso ser Papá Noel, había que cruzar todo el jardín, en la granja había perros, era campo abierto, y además había que hacerlo escondiéndose, que nadie lo viera, sin luz, la granja no tenía luz natural, llevando el farolito, y bueno, además tenía que ser una presencia que no fuera notada por los más chicos que estaba ausente, ¿no? Que estaba faltando, no tenía que ser el líder de la banda. Así que siempre eran los marginales, Papá Noel. Sí, no, yo no sé quién era. Yo no era, boluda, si yo tenía un año más que vos. Evidentemente yo no podía ser. En la época que vos veías a Papá, yo era Papá Noel en la época que vos me disfrazabas del Papá Noel ya, pero no sé quién era, yo tampoco sé quién era, pero era alguien a quien no se extrañaba, no, y era alguien mucho mayor que nosotros. Y sí, los perros desconocían a Claro. Papá Noel, aunque fuera el Pipi, era el Pipi, la mayor parte del tiempo era el Pipi mismo, que se ponía barro. Puede ser, la verdad que no sé. Y de la gente que iba por la granja, o sea, ¿qué te acordás de la granja como espacio de encuentro de gente nueva y extraña y renovada o fiel y renovada, familia, ¿no? De los fieles me acuerdo patente, porque nos encontrábamos todos los veranos. Raulito Alamo, del primo Raulito, claro, no me olvido, porque cantaba, que no le gustaba comer queso, que iba con su abuelo Manolo y se peleaban con el Pipi. De él me acuerdo mucho. Después todos íbamos con nuestros amigos, así que hubo también una época en que ya no nos importaban más los otros extraños, sino que eran nuestros amigos. Yo fui con amigas de la secundaria, amigas de la primaria, novios, todos íbamos con amigos a la granja. Después me acuerdo del Pipi peleándose mucho con los invitados. Yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba, pero me acuerdo que echó a gente. Que echar a gente de la granja no es cualquier cosa, porque la granja en ese momento estaba realmente metida campo adentro. Ahora es cerquita de Altagracia. Pero en esa época, con los arroyos que crecían, con los caminos malos, que te echaran de la granja, era un bajón. Y después me acuerdo, bueno, por supuesto de la familia y otros personajes raros que eran amigos del Pipi. Venían unos amigos del Pipi, ¿no? Broens, por ejemplo, creo que se llamaba. Un viejo que no me gustaba nada, a mí me caía muy mal. Era bueno, pero era medio desagradable.
que era de Altagracia. Venía Broe, no sé qué era, tenía algún problema físico, me parece, y a mí me impresionaba. Que venía con sus nietos que tampoco me caían bien. ¿Quién más? Venía uno que vendía escobas en Altagracia también, no me acuerdo cómo se llamaba. Todos los amigos del Pipi y de Altagracia iban. De la abuela iba todas sus hermanas con sus sobrinos, nietos, etcétera, la tía Laura, los sobrinos Baldoni, los primos Baldoni, que nos hicimos muy amigos en aquella época, que eran muy piolas, muy churos. ¿Quién más? No sé, pasó un montón de gente. Yo me acuerdo que leía siempre el libro de visitas de la granja. Cada verano que iba me deleitaba leyendo ese libro. Porque primero que me parecía que la gente decía cosas muy importantes. Y releyéndolo años atrás también sigo pensando que decían cosas importantes. Cosas muy del corazón, muy sentidas. Y segundo que uno chusmeaba a ver quién había estado, quién había ido, si había firmado el libro o no, eso era muy importante. Che, tal estuvo y no firmó el libro. Ah, no firmó el libro. Todo nos sorprendía, ¿no? Bueno, mucha gente. Yo, bueno, eso va para una entrevista mía, pero una cosa que me impresiona, digamos, lo decía vos también, es que hay familias que en la puta vida normalmente se conocen y sin embargo para nosotros eran familias muy cercanas, eran primos muy cercanos, los Baldoni, que si vos te pones a arrastrar el parentesco con los Baldoni, son primos lejanísimos, o sea que además viviendo en provincias distintas probablemente no nos hubiéramos conocido, como no nos conocemos, salvo para una fiesta súper producida, no sabemos más nada de la vida. Sí. O sea, podríamos haber vivido tranquilamente sin haber conocido nunca a esos primos, más que en el árbol genealógico. Sin embargo, es un lugar, ¿no? Es la granja la que construyó una relación congelada con esos primos de infancia, ¿no? Los hijos de Rod, capaz que nos vimos una sola vez en la granja, pero no sé si parece ser igual. Sí, hay algo que a mí me sorprende hoy, pensando hoy cómo son las cosas, que es que cómo hacían los abuelos para lograr que la gente fuera hasta allá. O sea, era lejos ir a Córdoba. Y pienso que también tiene que ver con que en ese momento no había tantos otros lugares donde ir, ¿no? O sea, la gente no tenía casa quinta, no tenía el country, que ahí cuando empezaron a aparecer esas cosas ralearon las visitas a la granja. La gente no se iba a veranear tanto a la playa, o sea, ir a la granja era una fiesta, o sea, era un buen veraneo ir a la granja. Pero por otro lado se ve que ellos tenían una calidez para recibir a la gente importante, o sea, de algún modo los atraían, o sea, decían vengan a la granja y la gente, bueno, le daba gusto ir, porque movilizaban familias enteras en tren en aquel momento para llegar hasta un lugar donde no había tanta atracción de cosas para hacer. Era el campo, ir al campo, había un arroyo, una pileta, caminata. Cosas que quizás hoy con el turismo de aventura y todo eso pueden estar un poco valoradas, pero en general no era así la diversión. La diversión la armaba la gente. Y teníamos juegos, había cartas, había una biblioteca. Yo creo que fue la primera biblioteca pública que conocí, la de la granja. Porque no solo cada uno podía sacar lo que quería y no había problema, sino que la gente dejaba sus libros. Me acuerdo de una gordita, Alicia creo que se llamaba, que era de la colonia de vacaciones. Yo agarré los últimos años de la colonia de vacaciones, aprendí a nadar en la granja. Y esta dormía en la misma habitación que yo. Éramos amigas, no me acuerdo cómo se llamaba porque era bastante más grande que yo. Y bueno, ella nos enseñaba a leer, o sea, le parecía muy importante que leyéramos los mismos libros que ella, y después todos los veranos dejaba sus libros en la granja. Así que bueno, ahí me leí todas las colecciones de Corín Tellado, El Árabe, esos eran los libros que estaban ahí. El Árabe, El Hijo del Árabe, todos los de la colección, ¿cómo se llamaba? Villiquen, no, Robin Hood, esa amarillita. Robin Hood, ¿no? Estaban los libros de Salgari, todas esas cosas. Bueno, pasábamos el verano entero leyendo, yendo a la pileta, o sea, haciendo cosas sencillas, pero eran una fiesta, era realmente, quizás en el encuentro en ese espacio con la gente y con los abuelos. Yo creo que el Pipi y la abuela
enseñaban a hacer cosas cotidianas, digamos, que tenían que ver con la vida cotidiana, darle comer a un perro, un pato, al loro, pero con mucha imaginación. O sea, siempre era divertido hacerlo con ellos. Cocinar, por ejemplo. A mí me gusta cocinar porque a la abuela le encantaba cocinar porque era divertido. No es porque era una obligación, ay, ¿qué vamos a comer hoy? Porque era divertido. Bordar, yo sé bordar, tejer, coser, todo eso aprendí en la granja, con la abuela.